Primero que todo les voy a pedir disculpas por usar la palabra anti-aging. Anti-aging es un término americano que aging significa envejecimiento, por lo tanto es literalmente anti-envejecimiento, pero cuando yo empecé a estudiar anti-aging en España no había prácticamente nadie que hiciera lo que hoy se denomina medicina de la longevidad. El término empezó mucho después, entonces yo me enamoré de este término. Yo realmente creo que es anti-aging y entonces ustedes encontrarán clínicas de anti-aging, de longevidad saludable o de medicina de estilo de vida y todo es lo mismo con distinto nombre. Para poder entender un poquito el anti-aging y la importancia que tiene en nuestra cultura actualmente, vamos a empezar a definir lo que es la salud. Si ustedes creen que la salud es simplemente no tener un diagnóstico de una patología, están equivocados. La Organización Mundial de la Salud dice que en realidad es un completo estado de bienestar físico, mental y social. Y que además la salud, la buena salud, no es un pasivo, es un activo. Invertir en salud puede ser muy rentable, tanto para el individuo como para la sociedad, porque esto es un pilar de crecimiento socioeconómico de los pueblos. Monitorear la salud es esencial. En la Unión Europea tenemos, por ejemplo, Juntos por la Salud, Invertir en Salud y la Unión Europea for Health para desarrollar políticas sanitarias efectivas, porque ahí nos vamos a enterar de lo que está pasando en la salud de nuestra población. Y, por ejemplo, tenemos estas tres estadísticas. La primera es la percepción, la autopercepción. Estoy segura que si les pregunto a ustedes, ustedes puntúan altísimo, así como estos. El 68% dice que tienen muy buena o buenísima salud, solo el 10% muy mala. Pero si leemos la letra pequeña de cómo se hicieron estas encuestas, hay dos cosas muy importantes. Por un lado, que te preguntan, ¿puedes subir un piso de escalera? ¿Puedes llevar una bolsa de supermercado, del supermercado hasta tu casa? ¿Puedes recordar tu nombre? ¿Puedes agacharte? Es decir, es bastante poco interesante. ¿Qué pasaría si nosotros le preguntáramos a alguien si pudiera subir 5 pisos de escalera a los 16 años? Porque esa encuesta va desde los 16 años hasta los 86. Entonces, quizás las encuestas de autopercepción de salud no son muy exigentes. Y si a los 16 años pedimos eso, a los 70, ¿cómo vamos a estar? Pero si a los 16 años pedimos 5 veces más, ¿cómo llegaríamos a los 70 años? El 10% dice que es malo o muy mala, pero aquí en la letra pequeña dice que las personas con muy mala salud no se incluyeron en el estudio. Por lo tanto, realmente las estadísticas a veces no son lo que parecen. Cuando estudiamos la prevalencia de enfermedades crónicas, evidentemente, a medida que vamos teniendo más años, van apareciendo las enfermedades crónicas y alrededor de los 50 años, por lo menos, 1 de cada 2 personas va a tener una enfermedad crónica. Ahora es curioso, porque cuando vienen a mi consulta nadie tiene nada. Y encima, cuando les pregunto, ¿tu padre y tu madre cómo están? ¿Tienen alguna enfermedad? No, tampoco. O sea, que yo creo qué maravilla. Mis pacientes son absolutamente saludables, ellos y toda su familia. ¿Y eso por qué pasa? Porque en realidad no reconocemos las enfermedades. Y el Estudio Global de la Salud es algo muy interesante, porque el Estudio Global de la Salud lo que hace es medir la verdadera salud, esa de la Organización Mundial de la Salud, todo el estado físico, mental y social. Y entonces, cuando lo medimos así, ¡wow!, solamente la salud perfecta la tiene el 4% de la población. El 95% tenemos alguna patología y el 25% de la población tiene por lo menos 5 patologías crónicas. Entonces, la percepción negativa de la salud aumenta con la edad. Los adultos de más de 50 años como mínimo tienen una enfermedad crónica. El 95% tiene un problema de salud. Esto es tan importante porque la edad es realmente un factor de riesgo para tener enfermedades crónicas. 65 años es edad avanzada. Luego de los 65 años pasamos a ser pacientes del geriatra.
Los 65 años es una edad de jubilación. ¿Por qué es una edad de jubilación? Porque acumulamos por lo menos el 75% de las personas 3 enfermedades crónicas que hacen que no podamos sostener lo que sería una actividad laboral de 8 horas diarias, 5 días a la semana. Por ello nos jubilamos. Que por supuesto hay un 10% de personas que no tienen enfermedades crónicas y que podrían seguir trabajando, sí también es cierto, pero la mayoría no va a poder hacerlo. Y además, la población va a seguir envejeciendo y para el año 2050 los habitantes de más de 60 años se van a duplicar. En el 2020 hubo un hito importante y es que la cantidad de personas mayores de 60 años fueron mayores a los niños de menos de 5 años. Por lo tanto, envejecemos. ¿Y qué es el envejecimiento? El envejecimiento en realidad es la acumulación de daño. Quiere decir que todos los días de mi vida estoy acumulando daño y cada año que cumplo en realidad tengo más daño. Por eso cuando a veces las pacientes vienen a mi consulta creyendo que por tomar una vitamina D van a antienvejecer, en realidad les digo, pues no vamos a poder borrar tanto daño con solo la vitamina D. Pero entonces, ¿dónde se acumula ese daño? En la célula. Por favor, levanten la mano si saben lo que es una célula y no tengan miedo, si no lo saben no pasa nada porque se los voy a explicar. Bien, vale, la célula es algo muy importante para nosotros porque nosotros, se me están riendo aquí, qué barbaridad. La célula, yo lo explico así, la célula es como una casa. Una casa autosuficiente. Para poder vivir en una casa tengo que tener cocina, baño, un salón, poder tener una habitación, etcétera, etcétera. Entonces, esa casita que es autosuficiente, pues es homólogo a una célula. Y el cuerpo humano tiene 35 billones de células. Así que podríamos decir que una ciudad entera llena de casas sería más o menos como un cuerpo humano. Entonces, ahí dentro de la célula tenemos un montón de partes. Unas partes muy importantes van a ser el núcleo. El núcleo de la célula es donde está todo nuestro material, es como un cofrecito donde tenemos nuestro ADN muy protegido, porque el ADN es lo más valioso que tenemos. Cuando acumulamos mucho daño, vamos a perder reserva funcional, cognitiva y social. Por lo tanto, vamos a perder salud. Podemos medir el envejecimiento como una edad cronológica, es decir, cuántos años tengo, o como edad biológica, es decir, cuánto daño tengo acumulado. Y uno de los hitos más importantes en el envejecimiento, esta es una medicina moderna que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a percibir el crecimiento de la sociedad por las, digamos, ventajas que teníamos tecnológicas, la higiene y la cantidad de alimentos que teníamos disponibles, se sabía que íbamos a vivir mucho y entonces se empezó a estudiar el efecto del envejecimiento. Y sabemos hoy que tenemos 2 formas de envejecer, de manera saludable o de manera no saludable. La manera no saludable es cuando acumulo mucho daño, la manera saludable cuando acumulo poquito daño, porque evidentemente vamos a seguir viviendo, vamos a seguir sumando días y vamos a seguir sumando daño, pero ese daño puede ser mucho, puede ser poco. Y la fragilidad, que es un síndrome que experimentan las personas, sobre todo mayores de 70 años, se descubrió que puede ser evitable, prevenible o retrasable. Entonces, esto sería lo que es una célula. Y todo depende de las células. La célula es lo más importante que tenemos. Por eso, mi método, modulación en célula sana. Pero no somos células sueltas. Las células producen unas proteínas que van a estar alrededor de la célula que va a formar lo que se llama matriz extracelular. Y la matriz extracelular, recuérdenla, porque luego además que vamos a tener una charla sobre eso, es uno de los signos o de los sellos del envejecimiento. Si la matriz extracelular no funciona bien, la célula tampoco funcionará bien y tendremos muchas enfermedades. ¿Cuánto tiempo vive una célula? ¿Ustedes creen que nosotros nacemos con una célula y morimos con la célula? No. Cada
órgano, tejido de nuestro cuerpo va a vivir distinto. Por ejemplo, un glóbulo blanco puede vivir 6 horas. Si se mete dentro del tejido y provoca inflamación, puede vivir 2 días. Una célula del intestino que recubre el intestino vive 3 a 5 días, así que todo lo que comemos irrita mucho el intestino. Las neuronas del cerebro sí, tienen muy larga vida, pero ahora hemos descubierto, o hace bastante tiempo, que son plásticas y que a pesar de que no se renuevan rápidamente, pues podemos sí renovarlas lentamente. Hay muchos factores que influyen en la vida de esa célula, como por ejemplo lo que como, la cantidad de nutrientes, la temperatura, la hidratación, el oxígeno, mi estrés, y todo eso va a afectar a la célula, lo que se denomina homeostasis. Los seres humanos o las células humanas o los seres vivos podemos adaptarnos, ser flexibles. Hoy hace 30 grados, mañana hace 20, vivo en el Everest, mañana vivo al nivel del mar. Todo eso requiere una adaptación, mecanismos de adaptación. Y estamos preparados para ello. Eso se llama mecanismos de homeostasis. Y hay muchas funciones en nuestro organismo que nosotros medimos, como por ejemplo la glucosa. Por eso la glucosa a veces la tengo alta y a veces la tengo baja, porque me estoy adaptando, el balance hídrico, el equilibrio energético, son todas funciones homeostáticas. ¿Y esto por qué es importante? Porque la hipótesis del envejecimiento es que cuando falla la homeostasis, acumulo daño. ¿Y cómo puedo entonces modificar el envejecimiento? Ya se los digo desde ahora. El primer escalón de tratamiento para modular el envejecimiento es evidentemente el hábito de vida. Los principales mecanismos implicados. Esto les va a parecer muy rollo, lo voy a tratar de resumir bastante, pero son todos procesos que nos van a llevar a tener ese daño. Por ejemplo, el exceso de estrés. Por ejemplo, la inflamación sistémica de bajo grado, que es mi favorita. Yo me declaro inflamóloga, ya no soy ginecóloga, no soy nada, soy inflamóloga. La inmunosenescencia acelerada es una cantidad de células zombies que tenemos en el cuerpo que son muy inflamatorias. Otros mecanismos implicados son la epigenética. La epigenética es justamente todo el daño que yo le voy acumulando todos los días a mi cuerpo. Por ejemplo, si yo recibo luz de día, luz solar, pues voy a activar 251 genes. Si no la recibo, no los activo. Por lo tanto, todo lo que hago va a generar una expresión en mis genes y voy a tener una expresión epigenética. Depende de lo que yo haga todos los días, pues al final voy a tener una expresión constante de eso. El sueño y los ritmos circadianos son tremendamente importantes y los comportamientos de salud. Efectivamente, ser sedentario, tener peor dieta, beber alcohol, fumar, tomar azúcar, etc. Todo eso me va a generar daño. El estrés crónico me va a generar también una neurodegeneración. La menor actividad física me va a favorecer la sarcopenia, la pérdida de masa muscular y me va a generar inflamación. Y la matriz extracelular también. Si la matriz extracelular está malita, voy a tener más estrés oxidativo y más glicación, que es otro mecanismo del envejecimiento. Un investigador español, en el año 2013, publicó la teoría de los hallmarks del antienvejecimiento. Él es bioquímico, es todo un hito, es el artículo más publicado del mundo. En el 2023 hicieron una actualización de los 9 primeros hallmarks, pasamos a 12, y es muy bonito saber que al final todos los daños que yo le hago a mi cuerpo van a generar estas marcas. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener un daño en mi ADN, que era eso tan precioso que yo guardaba, pues lo dañé. Y si lo dañé, pues voy a tener una alteración de mis proteínas, no voy a poder generar ya las proteínas, las enzimas y toda la estructura de mi cuerpo como lo estaba generando, y entonces ahí donde se dañó voy a tener una deficiencia o un déficit. Otros sellos del envejecimiento son, por ejemplo, la detección desregulada de los nutrientes. Por más que yo creo que como y que como bien, pues encima que tengo una microbiota disbiótica, que creo que está por ahí,
una microbiota disbiótica que no absorbe los nutrientes, pues encima, si tengo los nutrientes, como la matriz extracelular está alterada, pues no tengo una detección de nutrientes adecuada. Y para más problema, pues las disfunciones mitocondriales. La mitocondria es como la central eléctrica. ¿Se acuerdan del día del apagón? Nunca me lo voy a olvidar porque ese día fue el día que me quedé totalmente paralizada de una contractura por el estrés. Pero, además, ese apagón es como si nos apagaran todas las mitocondrias, así sería nuestra vida, no habría vida. La mitocondria es vida, es energía. Tenemos miles de mitocondrias por cada célula de los órganos más importantes como el cerebro, el corazón, el hígado. Pero las vamos perdiendo cuando hacemos cosas malas, como por ejemplo ser sedentarios, no hacer deporte, comer mal, productos procesados, beber alcohol. Bueno, todo eso todos los días nos va matando mitocondrias, entonces vamos teniendo fatiga, primer signo del envejecimiento. Entonces vemos cómo podemos entender los síntomas del envejecimiento relacionados a lo que pasa dentro de la célula. Y hay dos sellos integradores muy importantes, como el agotamiento de las células madres, que es muy importante porque va a hacer que yo no pueda regenerarme, ni en medicina regenerativa ni en la vida real. Y luego la comunicación intercelular alterada, que también va a tener una unión con la inflamación crónica, la disbiosis y las alteraciones de la matriz extracelular. Pero llegamos a un punto maravilloso y por eso yo me declaro inflamóloga. Porque la inflamación es, en realidad, la inflamación crónica es el link entre todos esos daños que tengo en las células. El inflammaging. Es además un círculo vicioso. Más inflamación, más estrés oxidativo. Más estrés oxidativo, más inflamación. Y esto va a conducir a todos esos sellos que he mencionado antes y un proceso muy importante. La inflamación está detrás de absolutamente todas las enfermedades consideradas relacionadas con la edad, incluido el cáncer. Hay tres criterios esenciales cuando yo estoy estudiando el daño. Uno es la acumulación. Tú no lo sabes, pero estás acumulando daño. Otro es la aceleración. Tú vienes y me dices, yo no tenía esto y ahora lo tengo. Pues se expresó porque has acumulado daño suficiente. Y entonces vemos qué podemos hacer. Hacemos una intervención terapéutica. Entonces, los hitos de la aceleración. ¿Ustedes creen que a los 20 años no envejecen? Pues ya empiezan los signos muy leves del envejecimiento. Y a los 30-35 años ya el cardiólogo pues ve cómo el consumo de B2 ha bajado y ya nos pone a trabajar. A los 45 y 55 años, tremendo. A los 60-70, fatal. Y a los 75-80, bueno, ni hablar. Ahí se declaran las células madres completamente en paro. ¿Cómo podemos medir el envejecimiento entonces? Vamos a intentar medir esos daños. Existen unos relojes moleculares. ¿Qué es lo que van a medir? Van a medir la metilación. Entonces yo tengo mis genes, no hace falta que mida los 35.000 genes que tengo. Hace falta que mida 351, porque se ha descubierto que esos 351 genes, cuando depende cómo estén metilados, si tengo metilados 100, 150, 200, pues entonces voy a estar más cerquita de tener una enfermedad, ¿vale? Eso es el daño acumulado. Otras cosas son los índices clínicos compuestos, que vamos a medir, por ejemplo, el cortisol DEA, para ver, por ejemplo, la carga alostática. La carga alostática es la carga de estrés que tenemos. Otros fenotipos de envejecimiento y escalas de fragilidad, que es ese síndrome de fragilidad que podemos prevenir. La función física y fisiológica, por supuesto, medimos todo tipo de fuerzas, potencias y métodos de capacidad cardiorrespiratoria, pulmón, riñón, etc. La función cognitiva, sensorial y emocional a través de muchas escalas. Los marcadores inflamatorios y metabólicos y funcionales y hormonales a través de analíticas. Y las imágenes, en el caso de que sean necesarias, como una ecografía de las arterias, un DEXA, un DMA, una resonancia, etc. Entonces, ¿cómo usamos estas medidas? Porque en realidad es cierto que
El problema que tenemos es que hay mucha variabilidad. Todavía no tenemos cantidad de datos tan suficientes para poder tener, digamos, datos tan precisos. Esto se empezó a estudiar en países muy top, como por ejemplo Estados Unidos, y cuando nosotros trajimos los métodos epigenéticos, por ejemplo, los relojes epigenéticos a España, nos dábamos cuenta que los españoles estaban fantásticos comparados con los americanos. Eso es algo que me pasó cuando terminé el año pasado el máster de nutrición y medicina de estilo de vida en Harvard. Me pasó que yo tuve que adaptar todo lo que estudié a la población española, porque la población española no tiene nada que ver con la población americana. Entonces, vamos a establecer, vamos a hacer todo el pool que podamos al principio y vamos a seleccionar entre 2 y 4 herramientas para hacer, digamos, la monitorización a largo plazo. Vamos a elegir aquellas funciones que están en peores condiciones. Y vamos a utilizar varios pilares. Una vez que nosotros definimos si ese paciente tiene una edad biológica adecuada con su cronológica, mayor a su cronológica o menor a su cronológica. Y vamos a establecer en qué porcentaje está bien o está mal. Vamos a poder aplicar distintos pilares dependiendo del grado de envejecimiento del paciente. El primer pilar, esté poco o mucho envejecido, el paciente se lleva el pilar de los hábitos saludables y no hay ninguna opción a estar dentro de una consulta de medicina anti-envejecimiento y no hacerlo, porque nada de lo que hagas posterior a eso, si no haces el nivel 1, funcionará. No tendremos ningún resultado. En el nivel 2 ajustamos suplementos. No tomen foto creyendo que esto es una prescripción médica. Simplemente pongo algunos de los suplementos que indico. Yo soy absolutamente contraria a tomar suplementos por cuenta propia y ajena. Por ejemplo, les cuento lo que puede pasar si toman probióticos por su propia cuenta. Pueden generar translocaciones de su propia microbiota y empeorar completamente vuestro cuadro de disbiosis. Por lo tanto, no considero que en una medicina científica antienvejecimiento tan compleja un paciente pueda automedicarse con ningún siquiera suplemento y llegar a valores terapéuticos adecuados que tengan para nosotros alguna inferencia en nuestro tratamiento. El nivel 3 van a ser fármacos que, bueno, sí tienen bastante evidencia, todavía no tienen metaanálisis, no están completamente, digamos, determinados, pero sí que nosotros con criterios clínicos podemos utilizar estos y algunos otros tratamientos para poder mejorar ciertas perspectivas del paciente. Hoy le doy al botón equivocado. Y el nivel 4 son los medicamentos senolíticos, ¿vale? Estos medicamentos aparentemente van a ser muy importantes en los próximos años, van a poder quitar y eliminar las células senescentes, pero el problema es que todavía no podemos medir bien la cantidad de células senescentes que tiene un paciente, por lo tanto todavía hay mucha investigación por delante. Hoy por hoy, de los senolíticos más utilizados, la fisetina, el NAD, el resveratrol y, por supuesto, la melatonina. ¿Cuál es el futuro del envejecimiento saludable? Por supuesto que es estudiar más todavía en la comprensión molecular. Tenemos que ir más profundamente en la célula porque tenemos que encontrar cuál es el mecanismo que cruza a todos los mecanismos. Bueno, quiero decirles que en España hay un instituto de investigación de inflamación, que es uno de los institutos más importantes del mundo, y están estudiando absolutamente todas las vías de inflamación. Existen 6 vías muy importantes que son las que nos llevan a tener todas las enfermedades inflamatorias y es bastante probable que en los próximos, por lo menos en la próxima década, podamos tener tratamientos que modulen estas inflamaciones. Por supuesto que todo eso tendrá que ser validado clínicamente y si bien ahora la tecnología nos permite hacer estudios con mucha mayor rapidez que antes necesitábamos 20 años, ahora necesitamos mucho menos, como lo que pasó por ejemplo con la vacuna del COVID, que salió mucho más rápido, pero todavía necesitamos mucho más tiempo.
Y nosotros calculamos, o se calcula, o se dice de manera suboficial en los congresos médicos de medicina antienvejecimiento que probablemente los primeros grandes fármacos del antienvejecimiento surjan dentro de una década. La medicina tiene que ser absolutamente personalizada. Ya pasamos completamente de aquella época en la que todos los pacientes eran iguales. Hoy la medicina es completamente personalizada. Necesitamos estudiar a nuestro individuo porque además cada órgano, cada célula va a envejecer de maneras diferentes y necesitamos probablemente terapias combinadas para mejorar nuestro envejecimiento. Bien, espero que no haya sido muy complicado entender el anti-aging, que lo hayan podido entender más o menos cómo nosotros nos dañamos a nosotros mismos con nuestros malos hábitos. Los malos hábitos son culturales, no los tenemos porque queremos tenerlos, los hemos aprendido así. Lo que pasa es que ahora tenemos que hacer un esfuerzo por reaprender lo que deberíamos realmente hacer con nuestro cuerpo, que es respetar nuestra biología. Y ahora vamos a hacer ahora sí pueden grabar, por ejemplo, porque esto les invito a hacer el desafío, porque no se van a acordar cómo es todo el test, entonces lo pueden grabar y lo pueden hacer muchas veces en vuestra casa para lograr mejorar vuestra edad biológica, ¿vale? Ponemos el vídeo. Van a ver mi edad biológica aquí, ¿eh? Fuerza de empuje es el primer ejercicio. Tenemos que hacer por lo menos 46 repeticiones. Este es el que me salió peor porque estoy muy malita del hombro. Ahí me di cuenta que no podía hacerlo. La prueba de la fuerza del agarre, podemos hacer dominadas si queremos, pero con que nos agarremos ahí y estemos 60 segundos sostenidos, nos vamos a poner 5 puntos. La prueba de flexibilidad. Deberíamos poder superar por lo menos 6 centímetros desde la punta de los dedos entre los pies. Bien, la hice bien. La prueba del equilibrio, deberíamos tener por lo menos 45 segundos y si podemos hacerlo de los 2 pies. Y finalmente la prueba de los reflejos. Esta prueba, si coges la varita en menos de 8 centímetros, te das 5 puntos. Como son 5 ejercicios y el máximo son 5 puntos, pues entonces cuando tenemos los 25 puntos, tenemos menos de 30 años. Pero si tenemos menos de 5 puntos, o sea 5 puntos, tenemos 80 años. Así que yo quiero ver ese desafío, quiero que pongan desafío de edad biológica, me postean Club Anti-Aging, @ClubAntiAging, a ver cómo están mis pacientes, ¿vale? Y a partir de aquí, el año que viene, cuando nos veamos de nuevo, pues todos a tope, ¿no? Todos a menos de 30. Yo prometo que voy a recuperarme el hombro y voy a mejorar la flexión porque no podía llegar a 90 grados, ¿vale? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de la modulación hormonal. No sé si quieren hacer alguna pregunta rápida. No, están muy callados. Están muy callados. ¿Pero les está gustando? ¿Sí? Bueno, ¿están aprendiendo? Lo explico más o menos bien, que lo puedan entender. Bueno, más o menos como en la consulta, ¿no? Bien, yo siempre trato de hacerlo más sencillo para vosotros. La modulación hormonal en célula sana, para hombres y para mujeres, porque aquí van a ver qué parecidos que somos los hombres y las mujeres. Perdón, que le doy al botón siempre contrario. Entonces, la pregunta es, ¿qué pastillita quieren tomar? ¿Quieren tomar hormonas o no quieren tomar hormonas? La cuestión es que si coges la pastillita azul, te quedas en el país de las maravillas y te olvidas de todo. Y si tomas la pastillita roja, vamos a ver hasta dónde llega la madriguera del conejo, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, ¿ustedes cuántas hormonas creen que teníamos? Ahí se lo puse fácil, porque tenemos por lo menos 50 hormonas y saben que todas van a ser proteínas reguladoras. Las hormonas están ahí para generar una acción. Si no están, no se genera esa acción. Si están en exceso, se genera mucha acción. Entonces,
van a regular, ¿qué van a regular? El crecimiento, la sexualidad, la reproducción, el comportamiento, el sueño, el estado de ánimo. Son súper importantes las hormonas. Sin hormonas, es que somos seres hormonados. Sin hormonas no pasa nada. ¿Y quién controla las hormonas? El hipotálamo. ¿Saben dónde está el hipotálamo? Fenomenal. Está ahí, en el cerebro, ¿vale? Es un sitio pequeñito, muy pequeñito, pero muy, 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 muy importante, porque es un centro regulador, es un nodo regulador de todo nuestro sistema endocrino. Y tiene 3 partecitas. Tienen esos nombres un poco complicados, pero son muy importantes. El primer núcleo, que se llama supraquiasmático, cuando nosotros tenemos alteración del sueño y de la vigilia, tenemos que pensar qué ha pasado con el núcleo supraquiasmático. El segundo núcleo, el paraventricular, pues este es el más estable de todos, ¿vale? Pero, ojo, también lo podemos dañar y va a preservar las funciones vitales, básicas. Y el otro, el sexualmente dismórfico, es diferente, entre el hombre y la mujer es distinto y va a disminuir bruscamente después de los 45 años. Y ahí va a provocar cambios que tienen mucho que ver con nuestro envejecimiento. Y ahora saltamos del cerebro a la piel. ¿Qué relación puede tener esto? Tremenda relación. Qué cosa más maravillosa la piel. La piel tiene unos sensores de luz, de ondas lentas, que cuando entran por mi piel van hasta el núcleo supraquiasmático y si esta vía se lesiona, yo no puedo dormir. Tremendo. Así que el envejecimiento de la piel va a envejecer el núcleo supraquiasmático y no voy a poder dormir. Pero además va a disminuir una hormona maravillosa, la hormona de crecimiento. ¿Y qué pasa cuando disminuye la hormona de crecimiento? Envejece mi músculo, envejece mi estómago, envejece mi cerebro, envejece mi sistema inmune, envejece mi intestino. Me quedo con menos microbiota, que es uno de los signos del envejecimiento, con las fases y el fenotipo del envejecimiento, porque no tengo músculo, ya no puedo digerir bien, ya tengo menos respuesta inmune. Y entonces voy a tener todos estos problemas. Un problema muy importante que pasa cuando la piel envejece, el núcleo supraquiasmático envejece, me quedo sin hormona de crecimiento, afecta la memoria, el trabajo, la velocidad cognitiva, la neuroplasticidad del hipocampo, los patrones de sueño y aumenta la cantidad de neurodegeneración, la posibilidad de tener enfermedad de Alzheimer. A su vez, el hipotálamo es una maravilla, el hipotálamo es una cosita, pero es chiquititísima. Y tiene unos vasos sanguíneos por debajo. Y estos, a ver, me lo voy a poner así para mostrarles. Entonces, aquí está el hipotálamo. Pues aquí pasa el vaso sanguíneo, pasa la sangre. El hipotálamo tiene unos sensores que hacen así y tocan la sangre. ¿Y saben para qué la tocan? Para detectar qué comimos. Si comimos mucho azúcar y mucha grasa saturada, inflamamos el núcleo, el hipotálamo. Fatal. La hemos liado. La microinflamación hipotalámica se inflama a su vez. Entonces, el envejecimiento lo afecta, lo que comemos lo afecta y el estrés lo afecta. Si inflamamos ese hipotálamo, vamos a tener una inflamación, esa famosa inflammation, esa famosa inflamación. Ya saben por qué me encanta ser inflamóloga, porque la inflamación está en todos lados, así que hay que dominarla para poder dominar el envejecimiento. ¿Y qué pasa si yo tengo inflamación de hipotálamo? Miren lo que tengo. Obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina, ¿les suena? Relacionadas con el envejecimiento, ¿verdad? Bien. Entonces, nos queda un núcleo. El núcleo dismórfico.
Y ese es diferente en el hombre y la mujer. Entonces aquí, cuando hemos perdido el núcleo supraquiasmático, hemos perdido la hormona de crecimiento, hemos perdido la masa muscular, vamos a aumentar la grasa. El hombre va a aumentar la grasa y va a bajar la testosterona. Entonces, realmente la andropausia empieza aquí. Este es el problema de la andropausia. Y si yo bajo la testosterona y me sube el estradiol, porque todos tenemos todas las hormonas, todos tenemos estradiol, testosterona y tal. El gran problema es que al hombre le sube el estrógeno y a la mujer le baja la testosterona. Ese es el gran problema, ¿vale? Bueno, aparte de otros. Pero la cuestión es que al hombre le sube el estradiol, le sube la grasa, le baja la testosterona y eso va a cambiar su comportamiento y va a generar un envejecimiento. En la mujer es distinto, no depende de la grasa, depende del ovario. El ovario es uno de los órganos que más estrés oxidativo sufre. Entonces, ese acúmulo de estrés oxidativo a lo largo de los años nos va a dejar en un momento con poquitas hormonas. Esas hormonas al principio se llaman perimenopausia. En la perimenopausia tengo poca progesterona, mucho estrógeno. Ese mucho estrógeno también es un problema, porque me va a generar un cambio en la secreción de la FSH y LH, que son unas hormonas que se generan en el cerebro para regular el ovario. Ya no se puede regular y entonces me va a generar una perimenopausia, menopausia y todo el envejecimiento, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa muy importante en el núcleo dismórfico. El receptor estrogénico alfa lo tenemos los hombres y las mujeres y está adaptado para hacernos vivir mucho. Solamente hay que darle lo que quiere al receptor alfa, estrogénico alfa. Y es hambre. Así que no hay que comer. La restricción calórica para la mujer funciona espectacular como medida anti-envejecimiento. Ustedes quieren evitar envejecer, pues no coman. Hagan restricción calórica. El hombre se beneficia menos de la restricción calórica porque tiene menos receptores alfa-estrogénicos. Pero también se beneficia un poquito. O sea, comer de más nunca beneficia, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos vivir mucho, tenemos que estimular nuestro estrógeno alfa. Pero ojo, si no lo estimulan bien, lo estimulan de la otra forma, comiendo, ¿saben lo que van a tener? Las enfermedades del receptor alfa, cáncer de mama. Está todo interrelacionado, ¿verdad? Entonces, dejamos de comer un poquito, vivimos mucho y nos quitamos el cáncer de mama de encima. Bien, entonces, una vez que llegamos a la andropausia y la menopausia, es decir, se nos bajaron las hormonas, pasa otra cosa más. Y es esta maravillosa teoría que me fascina, la pleiotropía antagónica, que es muy fácil. Yo tengo mis genes con hormonas. Le pongo hormonas a mis genes y funcionan espectacularmente. Me generan, ustedes, cuando nosotros tenemos full de hormonas, estamos muy óptimos de salud normalmente, no nos enfermamos a los 20 o a los 30. Pues eso es porque las hormonas hacen que esos genes nos den su mejor versión, nos protejan. Las hormonas son protectoras. Ahora, cuando me quedo sin hormonas, esos genes hacen así y me dan su peor versión. El mismo gen que cuando yo tenía hormonas me protegía contra las infecciones, cuando yo me quedo sin hormonas me da una enfermedad cardiovascular. Y entonces empiezo a tener la pleiotropía antagónica. Lo que dice es que esos genes que se activan y que me generan enfermedades porque ya no tengo hormonas, pues me van a generar una senectud acelerada, un envejecimiento acelerado. Esto lo podemos medir con los relojes epigenéticos. Si yo cojo a una persona y la mido a lo largo de los años, antes y después de su menopausia o andropausia, voy a ver cómo su epigenética empeora
Y de hecho hay estudios de todo lo contrario, como pues se hizo en Inglaterra un estudio sobre 20.000 personas epigenético, en donde se midió justamente el impacto de la terapia hormonal para ver si mejoraba la edad biológica y sí ha mejorado la edad biológica. Lo que pasa es que no es tan lineal. La medicina no es lineal, no es que yo te doy hormonas y tú antienvejeces. Pueden pasar tantas cosas por el camino que no es tan lineal todo, ¿vale? Pero sí se ha visto eso. Entonces, volvemos al principio. ¿Qué hace la menopausia y la andropausia? Nos alteran la célula, la homeostasis, todas esas maravillosas funciones que tengo para adaptarme, pero me quedo sin hormonas y esto se lesiona. Y excepto por los sofocos, hombres y mujeres tenemos los mismos síntomas de la menopausia. No tienen sofocos, pero todos los mismos síntomas. Psíquicos, emocionales, físicos, sexuales. Lo que pasa es que las mujeres vienen así, a los 50 hacen así, con las hormonas. Entonces eso es muy drástico. El hombre de los 40 hace así hasta los 70. Entonces, en la década de los 40, el 30% de los hombres va a estar andropáusico, a los 50 el 60% y después de los 60 el 90%. Pero las mujeres a los 50 el 100%. Bien, algo muy importante para entender es que las hormonas van a generar inflamación. ¿Y cómo es que las generan? Si yo tengo poquita hormona, tengo inflamación. Si tengo mucha hormona, tengo inflamación. Por lo tanto, tengo que tener la hormona normal y correcta. En ese caso, van a ser antiinflamatorias. ¿Saben por qué, por ejemplo, el hombre no tiene o tiene muy poquitas enfermedades autoinmunes? Porque la testosterona justamente protege de enfermedades autoinmunes. Por eso muchas veces trabajamos en líquen con la testosterona y mejora. Así que, ¿cómo es que el déficit de las hormonas provoca esta inflamación? Nosotros volvamos a la casita, a la célula, volvamos a la casita, a la célula. Entonces, ahí adentro de la casita tenemos un puercoespín, ¿vale? Y entonces, cuando el estrógeno o la testosterona baja, pues el puercoespín saca sus espinitas y empieza a pinchar todo lo que hay por ahí, ¿vale? Activa su sistema inmune. Le doy a la... Entonces, con estrógeno y con testosterona, yo voy a inhibir un montón de inflamación, pero sin voy a activarlo. ¿Y qué pasa si viene esa inflamación? Pues miren lo que tengo. Depresión, ansiedad. El 70% de las depresiones después de la menopausia y la andropausia son inflamatorias. Si yo pongo hormonas, se mejoran. No hay que tomar antidepresivos siempre. Los efectos óseos, osteoporosis, periodontitis, sarcopenia, la inflamación miocárdica, la hipertensión es una enfermedad inflamatoria, la disfunción endotelial, la inflamación intestinal, la disbiosis. El 80% de las personas con déficit de hormonas tienen disbiosis, desarrollan una disbiosis, una alteración de la microbiota intestinal. Y cuando yo desarrollo una disbiosis, o sea, ¿para qué me sirve la microbiota? La microbiota me sirve para absorber la energía de los nutrientes y los nutrientes, o sea, de los alimentos y los nutrientes, el zinc, la vitamina, etc. Si yo no tengo bien la microbiota, pues no voy a absorber ni la energía ni los nutrientes, por lo menos en las proporciones que yo creo que he comido, y voy a estar desnutrida. Y eso es una de las causas por las que tenemos que suplementar. Pero la suplementación no es al azar, es según lo que tú necesites y en la medida que tú necesites. Entonces, por eso es que no considero que los pacientes puedan tomarse los suplementos por sí mismos, por lo menos para antienvejecer o para mejorar lo que queremos mejorar. Entonces, bien, el déficit de hormonas era malo, pero el exceso también. Así que no nos podemos pasar, tenemos que controlar. Y es así, va por libre. Entonces, ¿cómo es que aumenta el cáncer, ¿no?
a medida o sea, de hecho, la edad avanzada es el principal factor de riesgo para tener un cáncer, porque miren, a los 20 años hay menos de 25 casos oncológicos por cada 100.000 personas. Y a partir de los 60 años hay 1.000 casos por 100.000 personas nuevos, ¿no? Cada año. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó entre los 20 y los 60? Acumulamos daño. ¿En dónde? En el núcleo, en el genoma, en nuestro epigenoma. Y eso es lo que hace que un día tú desarrolles una patología, la que sea. ¿Cómo se desarrolla el cáncer? Porque yo tengo genes que son genes que si los estimulo me generan células malignas y genes que me van a suprimir esas células malignas. Entonces la desregulación de esto hace que yo quede expuesta a tener genes que me van a generar esa malignidad en las células y que van a hacerlas crecer. En lugar de que el sistema inmune quite las células que están malas, pues lo que hace es que permite que crezcan, todo lo contrario, ¿vale? Y, por supuesto, aquí, para poder desarrollar un cáncer, lo que tenemos son carcinogénicos. ¿Qué son los carcinogénicos? Son sustancias tóxicas, normalmente tienen carga eléctrica, son sustancias que nos oxidan. Entonces, cosas que entran a nuestro cuerpo y que nos oxidan. ¿Y qué se va a oxidar? El ADN, justamente. O sea, esa molécula eléctrica, con mucha carga eléctrica, entra al cuerpo, va a la célula, se pega al ADN y el ADN se lesiona. Esa es la forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No oxidarnos. Pero bueno, cosa seria. Hay una cosa muy importante en nuestro cuerpo que es la metilación. Y la metilación está relacionada con el ADN y con el hígado. Algunos de mis pacientes yo les habré hablado de la escalera. La escalera, para explicarles bien, es el hígado. El hígado es un órgano súper complejo que se cuida muy poco, desafortunadamente, pero es lo que nos va a dar la longevidad saludable también. Entonces, el hígado tiene un montón de fases, entonces lo podemos explicar como escaloncitos de una escalera. Entonces, si yo tengo una casa de 2 plantas, pues y tengo que ir de la planta baja a la planta alta, pues necesito la escalera. Imagínense qué difícil si le falta escalones a la escalera para subir. Y todos los hígados del mundo le falta algún escalón. Y encima, depende de cómo nos hayamos portado, podemos haber perdido algún escalón por ahí. Y todavía más difícil. Por eso es que mientras más envejecemos, las cosas se nos ponen más difíciles, porque nos quedamos con menos recursos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una enzima súper importante, la COM. La COM es la enzima que va a metabolizar los estrógenos y el estrés. Mientras más estrés, menos metabolizo el estrógeno y el estrógeno se queda acumulado generando problemas. Entonces, es otro factor importante a tener en cuenta cuando ves a un paciente que tiene mucho estrés. Vas a tener una COMP muy alterada, ¿vale? ¿Y qué pasa si tengo la COMP alterada? Que no entro en el ciclo de la homocisteína, del folato y tal, no tengo grupos metilo para metilar mi ADN y me queda desmetilado. Y si yo no metilo esos genes, 350 genes que me generan el envejecimiento, si pierdo metilos, pues entonces envejezco más rápido. ¿Me siguen? De nuevo, porque esto es importante. El hígado es nuestro cuidador del ADN, está relacionado. Yo tengo el ADN, ustedes ubican un poco el ADN, es como si el ADN tuviera como si fuera un arbolito de Navidad del ADN. Yo lo explico así, es como un arbolito de Navidad, que tiene bolitas. Si yo pierdo bolitas, qué feo que queda el arbolito, estoy envejeciendo. Si yo tengo muchas bolitas, el arbolito está nuevo. Lo que tengo que evitar a lo largo de mi vida es quedarme sin bolitas en el arbolito. ¿Cómo lo hago? Cuidando el hígado. Menos estrés, alimentación más saludable, un poquito de ejercicio, dormir bien. No comer tarde, por favor, porque si ustedes comen
muy tarde, pues su hígado no entra en el ciclo circadiano, estoy haciendo que mi hígado tenga que metabolizar mi comida a la noche cuando en realidad tendría que hacer reposo. Debemos comer en periodos de luz. Bien, la mediana para tener un cáncer es de 66 años y más o menos esto es 62 para el cáncer de mama, 67 para el cáncer colorectal y 66 para el cáncer de próstata. ¿Qué cosas son importantes para saber que puedo tener riesgo de tener un cáncer? La edad, simplemente por cumplir años tengo más chances. Por supuesto que aquellos antecedentes familiares, y hoy por hoy está cambiando esto. Antes los antecedentes familiares eran las mutaciones genéticas heredadas, es decir, yo heredaba toda la célula que me generaba el cáncer. Ahora sí sabemos que existen dos tipos de perfiles de riesgo familiar. Uno es más grave, por supuesto, porque ya es la mutación entera, y otro es más leve. Es aquello que si yo le sumo cosas negativas, pues entonces voy a desarrollar un cáncer más rápido, ¿vale? Y la exposición a los productos tóxicos es súper importante. El tabaco, el alcohol, la radiación, los gérmenes, las hormonas, la obesidad, la inmunosupresión y también la dieta. Entonces, en el cáncer de mama, todas las mujeres que vienen a mi consulta están preocupadas porque si toman hormonas y les da el cáncer de mama. ¿Ustedes nunca se preguntaron por qué tenemos más cáncer de mama cuando no tenemos hormonas? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Vale, es paradójico esto. Resulta que yo, mientras tengo hormonas, estrógenos, yo tengo un freno integrador estrogénico antiinflamatorio que hace que yo esté conteniendo el cáncer. Pero cuando yo me quedo sin estrógenos, eso sube y yo desarrollo más rápido el cáncer. Así que no es tan real que tengan tanto miedo al cáncer con la terapia hormonal, porque la terapia hormonal puede hacer incluso que retrasen la aparición del cáncer. Y si no la toman, puede venir antes. El 95% es epigenético. Me he portado mal con mi ADN. Solo el 5% lo he heredado. Y es justamente por la acumulación de daño. Los daños en la mama se llaman aductos, acumulación de aductos. ¿En qué manera el estrógeno me puede generar un cáncer de mama? Primero, yo estoy expuesta al estrógeno desde el útero materno y desde entonces todo cuenta. No es la terapia hormonal la que me lo desarrolla, es mi historia la que desarrolla el cáncer de mama. No empezó ayer, empezó hace 55, 66 años. Tiene que ver también con los niveles hormonales que he tenido durante toda la vida. Si has tenido patologías hiperestrogénicas, es posible que si has tenido además un hígado alterado y mucho estrógeno, pudiéramos tener más acumulación de aductos durante tu vida. Hay una partecita del estrógeno que pasa, cuando el estrógeno pasa por el hígado, que genera un metabolito que se llama 4-hidroxiestradiol que tiene mucha carga eléctrica. Entonces es un poco dañino. ¿Por qué? Porque si yo acumulo mucho de ese pedacito que tiene mucha electricidad, yo necesito mucho antioxidante para bloquearlo. Pero aún así, cuando pasa 2 veces por los antioxidantes, no queda negativo, queda con electricidad. Y va y se pega al ADN y genera lo que se llama acumulación de aducto. Esto espero que lo hayan entendido, si no se los vuelvo a explicar, porque es súper bonito poder entender esto. ¿Y por qué yo acumulo ese metabolito carcinogénico? Porque tengo estas enzimas en mi hígado, ¿vale? Está visto que estas enzimas, que están, por supuesto, mutadas, de hecho, alguna hay nula, quiere decir que no funciona. Funciona el 0% de esa enzima, debería estar protegiéndome y no funciona. Las personas longevas, que es 1 de cada 20, es que han nacido dotados de un sistema antioxidante muy poderoso. Se llama FOXO3. Ese sistema va
antioxidar aun cuando fumes, hagas lo que quieras. Puedes vivir la vida que quieras si tienes esa dicha. Pero si no tenemos esa dicha, pues tenemos que cuidar, porque a lo mejor nacimos con esta otra dicha. Y todo mal, porque esto nos va a llevar al cáncer de mama. Entonces, en el futuro, todavía no estamos tan avanzados, pero llegará dentro de nada, vamos a tener una evaluación genética para poder evaluar bien a las personas en su terapia hormonal. Y podemos saber mucho mejor a qué pacientes deberíamos darles y a qué pacientes no deberíamos darle la terapia hormonal. Un repaso del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es muy complicado, es bastante más complicado y peor que el cáncer de mama. Porque el cáncer de próstata, que es el segundo cáncer más frecuente de los hombres después del de pulmón, su principal causa son las mutaciones genéticas, pero tiene una cantidad impresionante. En el cáncer de mama son 22 genes. Aquí son infinita cantidad de genes. Es impresionante. El cáncer de próstata es muy complejo, por eso es que tiene bastantes dificultades en su tratamiento todavía en cuanto a las recidivas. Lo más importante es hacerse la PSA todos los años y detectarlo rápidamente, precozmente. Eso es lo mejor que pueden hacer por su próstata, porque el cáncer de próstata tiene una característica que está por todos lados. A lo mejor si yo biopsio aquí, a lo mejor, y no biopsio aquí, pues aquí a lo mejor hay un cáncer de alto grado y aquí hay uno de bajo. Por eso tengo que hacer, cuando hago una punción en la mama, solo voy al nódulo y en la próstata punzo todo lo que puedo para asegurarme de que no tiene un cáncer malo de próstata, ¿vale? Entonces, por supuesto que el cáncer de próstata se relaciona con realmente, aunque está muy controvertido, el cáncer de próstata se relaciona más con la disminución de la testosterona que con el incremento de testosterona, porque el cáncer de próstata es también una enfermedad inflamatoria. De hecho, se relaciona con, miren la relación que tiene, se relaciona con hombres con masa muscular baja y con relaciones sexuales tardías. Eso es por baja testosterona en el inicio de su vida. Entonces, los niveles de testosterona normales no están relacionados con el cáncer de próstata, que es muchos de los problemas que tienen los pacientes. Ahora yo les digo, si quieren hacer tratamientos con hormona, con testosterona y eres un hombre, pues tienes que desinflamarte, tienes que estar delgado, porque la obesidad en los hombres es altamente inflamatoria y es una de las causas del cáncer de próstata. Y quiero contarles también un poquito del cáncer de colon, porque en el cáncer de colon una de las cosas que influye más es la microbiota. El hecho de tener permeabilidad intestinal, de tener un intestino inflamado, que prácticamente lo tenemos todos en el 2025, pues es la clave. Dime qué bacterias tienes y te diré qué riesgo tienes. Todas las enfermedades están relacionadas con una microbiota alterada y con una cantidad de bacterias. Esas bacterias van a estar ahí en unas criptas que están en la pared del intestino, ¿vale? Y me van a generar la mutación de la célula. Pero no solo la mutación de la célula, sino que me va a alterar la matriz extracelular y me va a alterar los fibroblastos que van a hacer que ese cáncer se desparrame, se invada más. Entonces, la microbiota es la responsable del inicio del cáncer de colon, que por supuesto yo tenía la genética para hacerlo, le puse la microbiota adecuada, el caldo de cultivo y se generó el cáncer de colon. Y a su vez va a depender de esa microbiota cómo va a ser esa progresión también, resistencia al tratamiento inmunomodulador, ¿vale? Entonces, en el futuro, hoy sabemos mucho acerca de muchas cosas que hace 10 años no sabíamos, hace 30 años no sabíamos, o sea que aquella que piensa que, que estamos igual que en 1980, cuando fue lo del estudio WI, en el 2000 y en tal, pues está perdida, o sea, no es así. Hemos avanzado muchísimo, sabemos mucho más, que siempre hay riesgos, pero que hoy sabemos mucho más, que hemos disminuido los riesgos, los hemos disminuido, y que si
podemos hacer un tratamiento de terapia hormonal, ya seamos hombres o mujeres, para mejorar nuestra calidad de vida. Y además les digo que justamente como el déficit hormonal genera disbiosis, cuando ponemos hormonas también baja el riesgo de cáncer de colon. De momento tenemos que seguir haciendo los cribados de las formas convencionales, aunque ya van saliendo estudios moleculares cada vez mejores y menos invasivos. Podemos hacer estudios para ver un montón de cánceres solamente por un análisis sanguíneo. La prevención siempre va a ser lo ideal. No dejen de hacer prevención, colonoscopias, PSA, mamografía. No le tengan miedo a eso porque es mucho peor encontrar un cáncer en estado avanzado. Y en el futuro manipular la microbiota va a ser una de las características que van a apoyar a los tratamientos oncológicos. Bien, entonces el envejecimiento corresponde, nos quedó claro, a una pérdida de información. Y tenemos algunas evidencias sobre el beneficio de la terapia hormonal en el impacto de la edad biológica. Y, por supuesto, tenemos que saber que no está carente de complicaciones. Muy bien. ¿Lo notó? Sí. Muchísimas gracias, Natalia. ¿Qué decir después de esta exposición? Que tenemos que dar paso a alguien también fundamental, ¿no? Que son los pacientes, los testimonios, y que nos cuenten ellos en primera persona, ¿no? Cómo viven todo este proceso. Sí, totalmente. Vamos a verlo. Soy Milagros y quería agradecer a la doctora Genaro por todo lo que me ha aportado el haberla conocido. Yo cuando la conocí estaba hacía unos meses con la menopausia y la verdad es que estaba siendo un proceso bastante duro para mí porque a las 2 de la mañana me despertaba con sofocos, ya no me volvía a dormir. Mi humor era terrible, o sea, estaba siempre de mal humor, la libido por los suelos, sequedad vaginal, irritabilidad, en fin, un montón. Bueno, creo que todos los síntomas de la menopausia los tenía yo juntos. Y la verdad que ponerme en sus manos fue un antes y un después porque todo eso cambió. Y mi vida ahora es absolutamente normal, como si no tuviera la menopausia. Entonces, para mí ha sido ponerme en sus manos una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. O sea, que os recomiendo que os pongáis en sus manos. Buenas, soy Margarita. Vengo aquí a hablar de mi experiencia con la menopausia y con la doctora Genaro. Llevo ya desde ya casi un año va a ser que la conozco, que vine a verla ya de últimas porque estaba bastante enfadada y angustiada porque tenía muchos síntomas de menopausia que no me gustaba, con los que quería lidiar y no encontraba soluciones. Y había visto varios médicos, me había informado en varios medios y realmente veía mucha información, pero ninguna aportaba las respuestas que yo quería. Y cuando yo fui a la doctora, pues lo primero fue que ella me supo dar contestación a las preguntas y las dudas que yo tenía. Y me dijo, mira, yo sí que estoy dispuesta a trabajar contigo para enfrentar estos retos que tienes con la edad que tienes, ¿no? Retos de salud, pues que tenía sobrepeso, no conseguía bajar de peso, y luego, bueno, tenía dificultades de dormir, muchos sofocos, no me encontraba con energía, muchas cosas. Y entonces ella me dijo que podría trabajar conmigo, que requería que tuviera muchos cambios, pero que sí, que había soluciones. Y entonces me alegré mucho porque, habiendo recurrido a otros médicos que no me daban soluciones, bueno, pues para mí fue pues algo muy positivo. Entonces me atreví y empecé con el tratamiento que me propuso, me encantó. Claro que requería cambios de decir, poner atención a mí misma, y sobre todo dentro de la alimentación es muy difícil cambiar porque uno está en
en una bucle y es muy difícil cambiar los hábitos, pero realmente cuando uno empieza a hacerlo, o sea, la diferencia es de noche y día, y ella me ha acompañado en ese proceso. Y sí es verdad que me dio la esperanza de decir, bueno, ¿por qué no lo pruebas? Pruébalo y verás sí o no, y al final es que es verdad, así ha sido. Y entonces, pues muy bien. Es cierto que yo he hablado con mucha gente de mi entorno, amigas, y bueno, es una etapa complicada porque todos más o menos vivimos cosas muy similares, lo hablamos con dificultad y cuando lo hablamos siempre con la duda, ¿no? Pero yo, habiendo vivido en otros países que he vivido, como en Estados Unidos, en Canadá o en Francia, pues realmente sé que hay otra forma de ver las cosas y de hacer las cosas. Y entonces la doctora pues me ofrecía lo que yo escuchaba por otros sitios. Sin embargo, aquí en España pues no, pues es como un tabú hablar de la menopausia. Mejor no hablarlo porque así como que no existe, ¿no? Y no es así. O sea, porque los síntomas los tenemos todos. Queramos aceptarlos o verlos como menopáusicos o no. En cualquier caso, yo me alegro mucho de que la doctora tenga conocimientos que salen fuera de la norma, ¿no? Vanguardistas y que van con mi línea de ver cómo es el envejecimiento y sí, lo que es envejecer, porque hoy en día, pues, si nos cuidamos con atención podemos durar mucho tiempo, pero activos. Y yo no quiero llegar a tener 60 años o 100 años, pero estar mal. Yo prefiero llevar una vida activa a todos los niveles, a nivel personal, emocional, sexual, o sea, de todos los niveles y sentirme, bueno, que me queda todavía años de encontrarme bien. Entonces, pues sí, creo que habiendo la tecnología y los conocimientos como los hay, los tratamientos que yo he recibido aquí me están ayudando mucho. O sea, noto una diferencia importante. He bajado de peso, tengo mejor relación con mi marido, o sea, me siento súper bien, con mucha energía, con ganas de emprender cambios en mi vida, mucho más enfocada la mente, pues eso, mucho mejor. Con 20 años menos, si se puede decir. Y nada, pues que estoy muy contenta y lo recomendaría a cualquier amiga o cualquier persona porque lo que estoy viviendo, pues, hombre, yo ya sabía que esto se podía dar, lo que pasa es que no encontraba a nadie que me ofreciera esas respuestas y finalmente, pues la doctora me ha ayudado y me está ayudando y pretendo seguir aprendiendo y evolucionando con lo que me pueda enseñar, por lo cual, muy bien. Un fuerte aplauso a Margarita Zamora y Milagros Quiñones. Natalia, qué emocionante escuchar y ver también cómo se emocionan y ese nudo al hablar de algo que nos va a ocurrir a todas, ¿no? Y luego me he quedado también con una frase y es que hay diferentes maneras de tratar esto y tú has dado en la tecla con ello. Sí, no sé si puedo hablar después del testimonio, es muy bonito y sobre todo siento mucha admiración por estas mujeres que son tan valientes. Y en realidad siento mucho agradecimiento. Yo siempre digo que cada médico tiene los pacientes que se merece, porque en realidad lo digo desde este punto de vista, lo digo desde que tú estudias algo, lo explicas, lo analizas, lo gestionas, haces un tratamiento de una manera. Entonces el paciente viene con sus problemas y bueno, puede encajar perfectamente o puede que no. Entonces, por eso digo que cada paciente tiene los pacientes que se merece, porque en el fondo es una conexión. Pero yo tengo, creo, demasiada suerte con mis pacientes, porque son maravillosas y estoy muy agradecida, porque también me permiten, ellas buscan más y me permiten a mí desarrollarme más. Entonces, esto es un binomio, un vínculo muy bonito, así que estoy muy contenta y le agradezco muchísimo a Milagros y a Margarita, que son valientes, buenas pacientes, así que muy agradecida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Natalia.
Bueno, pues cerramos este primer bloque. Tenemos preparado un cóctel desayuno para todos vosotros. Están arriba esperándolos. Os invito a pasar también por el fotocall y poder compartir con todos nosotros hoy vuestras fotos, vuestros vídeos, que nos etiquetéis en @clubantiaging con el hashtag antiagingfest 2025. Tenemos unos colaboradores con BioW, con Puri, su lema Respira, Salud y Decide, y también con Nuskin. Teresa os recibirá para explicaros todo acerca de esto. Espero que disfrutéis mucho de este almuerzo y en un ratito volvemos a vernos. Hasta ahora. Quiero decir una cosa. Es que no tuvimos tiempo de hacer la presentación que iba ahora, ¿vale? Para poder pasar al café. Entonces, lo que hemos preparado forma parte de algo que les voy a contar luego, del Anti-Aging Kitchen. Lo que van a degustar es algo muy especial, es completamente anti-aging, así que espero que lo disfruten, que les guste, luego me lo cuentan. Y luego también les cuento en la presentación los productos que van a ver fuera, pero que espero que les echen un vistazo también. Disfrutad.